Le damos la bienvenida a nuestra amiga y compañera, a la Inca. Hola Inca, buenas tardes. Hola, amigos y amigas, y a los Hola. oyentes, que nunca lo saludo, deben decir ¿Esta qué le pasa? maleducada, encima que chavas pelotudeces que dice nunca un saludo, nunca un hola, ¿cómo andan? ¿Qué onda, Inca? Bueno, ¿En tierras patagónicas? andamos, tierras patagónicas todavía la última, columna de tierras patagónicas, Bueno. hay un poco de viento, está medio la dirección, así que si ustedes ven que empiezo como a tipo remix, Ok. me avisan. Vos metele y te seguimos entonces. Ahora vamos bien. Sí, Sí, ustedes me le avisan. podemos decir que sí. Claro, está bien lo que se puede, ¿no? Todo 2024. Es como, bueno, pero ya la próxima voy a estar ahí en el piso con ustedes. Les voy a llevar algún salamín de jabalí o algo así patagónico. Bueno, algo bueno. va a haber, algo va a haber. Vamos, Inca. nomás. Bueno, mis queridos y queridas, voy a hablar. Último es más complejo sobre Milei, porque ya Milei es como, bueno, basta de Milei, ¿no? Demasiado Milei, pero a la vez, ¿de qué vamos a hablar? Porque es el gobierno que nos ha tocado y estamos en eso. Pero bueno, después vamos a tratar de hablar de algunas cositas un poco más culturales, descomprimir un poco. Pero este es el último, es más complejo, porque vieron que la columna anterior hablé del tema de si Milei es revolucionario o no, e hice una suerte de pequeña genealogía de dónde venía esa cosa de que las ultraderechas sean rivas, revolucionarias o tengan esa suerte de pretensión. Y ahora me gustaría trabajar algo que me parece que viene muy a tono después de lo de Davos, de la cuestión circense, de la cuestión payasesca, de la cuestión del show constante. ¿No? Que también tiene una genealogía, que también es algo que no se inventó acá, que se suele señalar a Trump como también el gran inventor, pero ni siquiera. Para pensar incluso a Trump tenemos que ir a cómo pasó el pensamiento conservador y con las prácticas conservadoras, especialmente en Estados Unidos, a partir de determinado año. ¿Qué quiero decir? Si ustedes tienen que pensar en la política pensada como shock, como generar un tipo de impacto a partir incluso del humor, hasta determinado año en general uno pensaba en los hippies, uno pensaba en la izquierda, ¿no? Por ahí es verdad que nosotros acá en Argentina tenemos una tradición de izquierda un poco más seria, un poco más trágica, tenemos sotia. Pero si ustedes piensan en Estados Unidos, estaban los hippies, los happening, esto de aparecer, generar un escándalo, ¿no? De irrumpir en determinados espacios serios y hacer bardo. A ver, recordemos, no sé, manifestaciones que tienen que ver con eso. Los hippies entrando en una convención de gente rica, conservadora, en pelotas o medio fumados, qué sé yo, eran cosas que eran propias de la izquierda. Y los conservadores, en la década del 80, cuenta de que quizás su discurso estaba medio vejestorio, ¿no? Medio apolillado. Había olor a polilla, había olor a, no sé, pitucones, ya estaba todo medio vintage. Entonces, a algunos intelectuales o pseudointelectuales, digo, que dedica a eso, como Durán Barbas de la vida, si se quiere, se les ocurrió que era una buena estrategia empezar a tomar algunos elementos y prácticas de la izquierda y llevarlas para la derecha. ¿A qué me refiero? Concretamente a generar impactos, a generar el humor, ¿no? Utilizar el humor, a utilizar también la causa del desvalido, ¿no? Esta idea de que la gente de derecha también se podía constituir como una víctima perseguida ante un gran que estaba siendo amenazante. Entonces, especialmente hay un tipo que se llama David Horowitz, que se le ocurrió meter todo esto en el Partido Republicano, y Reagan, un poco, bueno, la época de Reagan estuvo marcada por esta discusión. Una discusión hacia el interior del Partido Conservador, porque había algunos que decían basta, ¿no? No queremos huevadas, no queremos cosas poco serias, ¿no? Instituciones, republicanismo. Es un poco algo que nosotros podemos ver acá. Vieron que en general la nación, Milei o Pañi, no sé si le critican tanto el contenido de los planteos, le critican las formas, le critican la falta de institucionalidad, le critican los circenses, eso es lo que les da un poquito de asco. Sé que es más complejo, pero me parece esa cuestión, ¿no? Esa diferenciación. ¿Qué pasa? Después, estamos hablando de años más cercanos. Ahí, para que ahí se complicó, Inca. Ahí se nos complicó. Ah, se complicó. ¿No volví? Ahí sí, ahí estás nuevamente.
Pero me No parece sé que qué vamos a hacer. hacerlo por teléfono. Ahí Mati me dice que te va a llamar por teléfono. Dale, Así dale. ya podemos escucharla sin interrupciones a la Inca porque es interesante el desarrollo. Está bueno eso, ¿no? Cómo la derecha incorporó parte Sí. del show, de las intervenciones, ¿no? De esta cosa más del espectáculo. Y es verdad que hay una cosa que sí la derecha lo pudo captar de alguna forma, que es lo que marcaba la Inca, que es la falta de, o el salirse de la solemnidad, Sí. que ahora a los sectores progresistas le está costando mucho eso. Sí, además lo llegan a un punto, mira, lo que estábamos viendo en redes sociales, especialmente de Milei, no solo su exposición y su manera de hablar, sino en las redes. Su uso de las redes sociales, Bueno, ¿no? acabábamos de ver, ¿no? Ya sin ningún tipo de límite, Sí, sí. cómo Milei reivindicaba su exposición en Davos con memes que publican otros, entre ellos Elon Musk, vinculando lo sexual, ¿no? Lo bien que él estuvo en Davos con Garchar, sí. Con Garchar, Sí. ¿no? Básicamente para que darle vueltas, ¿no? Sí. Y mucho meme ahí dando vuelta al respecto. O sea, no hay ya directamente ningún límite por lo menos en Twitter por No, ahora. claro, porque Y en Instagram también. uno, viste, el primer impulso que tiene uno de decir, che, tiene un tema con lo sexual. Pero además, evidentemente también, además de tener un tema probablemente, Sí. pero hay algo que está buscado ahí, evidentemente. Una búsqueda, ¿no? Inca, volvimos ahí. Hemos vuelto. Ahora sí. Continúa. Bueno, les decía que esta cuestión de generar un impacto, de ser menos serios, de ser más incorrectos políticamente, se retoma obviamente con Trump, con Steve Bannon, que es de donde roba bastante todo el tema la libertad avanza. Pero obviamente que eso tiene distintos efectos. A ver, sabemos que Trump era un tipo que también era muy impúdico, decía cualquier cosa, le respondía a cualquiera en Twitter, retuiteaba elogios o cosas medio faloperas, tal como hace Milei. Sí. Pero también es verdad que hay que pensar en cómo eso pega en determinadas tradiciones políticas. ¿Qué quiero decir? Que quizás, habría que ver, ¿no? Pero Estados Unidos, no sé si tenía otro partido que era acusado de ser circense, de ser populista. En cambio nosotros acá en Argentina, no sé si es del todo nuevo esa cosa de que un presidente sea medio impresentable. Porque si uno piensa en el menemismo, Es verdad. incluso, y no es lo que yo creo, pero vieron que Cristina era acusada de eso. Sí. De que por ahí hacía chistes, de que por ahí, ¿no? ¿Recuerdan el chiste de comer más cerdo para tener más líbido, por Sí, ejemplo? ¿No? Esa cosa de correr un poco el límite de la supuesta formalidad que tendría que tener un presidente. Claro. Ahora, ¿qué me parece a mí que es nuevo de Milei y que genera por eso tanta conversación? Primero que realmente esa cosa medio impresentable impregna todo, ¿no? Va hacia otro nivel. Uno podía ver a Cristina haciendo algún chiste así, un poco impresentable, o a Menem bailando con una odalisca, pero después había otros momentos en donde lo institucional se comunicaba de otra manera. Acá está todo mezclado. Vieron Claro. que es como todo un chiste, uno no sabe en qué momento van a hablar en serio, y cuando quieren hablar en serio, hay algo raro, hay algo que está sucediendo, ¿no? Los comunicados, por ejemplo, oficiales de la Casa Rosada son extraños, hay errores de sintaxis, bueno, es todo medio como que el chiste contagia todas las instancias de la comunicación política, Sí. y además es constante, Sí. constante. Es permanente. Me parece. Sí, ahí veíamos, bueno, el tema de Twitter es un asunto muy especial en el caso Milei, porque entre ayer y hoy metió por lo menos 500 retweets de todo tipo de memes, mensajes como decís vos, palopas, impresentables, cosas que hacen ruido en una cuenta oficial de un presidente, sea cual sea, ¿no? Exacto. Genera un impacto diferente. Es como si vieron el consumo irónico, que es esta suerte de innovación Sí. medio generacional que se inventó, que es consumir algo pero irónicamente. En general la ironía era algo que aparecía en el lado del productor, ¿no? Sí. O yo hago una obra irónica. Bueno, esta idea de consumir, lo consumo pero irónicamente, pero es como si el consumo irónico se hubiese convertido en el modo de hacer política todo el tiempo. Que uno dice, esto es real, esto es falso, es una joda. ¿Para qué lo hacen? Y ahí, ¿para qué lo hacen y qué efectos tienen? Es algo interesante, porque muchos enamorados del fenómeno dirán, bueno, a ver, efectivamente funcionó para ganar elecciones, ¿no? Sí. Este tipo de estrategias. Ahora, también la pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque el circo sin el pan,
Claro. en un momento puede ser, no siempre va a caer bien, Claro. pero es verdad que hasta ahora sigue esta idea de consumo irónico, de elemento constante. Sí es verdad que, y por eso le puse la idea del show sobre nada, es verdad que da como una suerte de idea de que por debajo del poder no hay nada, ¿no? Mm. Es como si el ceremonial, el protocolo, determinados modos de comunicar en el poder y en la política funcionaban de alguna manera para mantener algo del orden del enigma del poder, Mm. ¿no? Como, bueno, hay determinadas formas, se hacen así, hay determinado protocolo porque eso significa algo, tiene alguna significación y guarda determinados valores, la institucionalidad, las formas, ¿no? Ese vínculo entre las formas y cierto enigma. En cambio, esta suerte de festilindo constante, de que el presidente se maneja como un tuitero más de 20 años, tiene algo de desacralizador, Sí, que sí. quizás puede ser atractivo o quizás en algún momento puede dejar de funcionar, pero es verdad que hay un efecto desacralizador, ¿no? Y sí, Esto que, y que de mínima, perdón, Inca, que te interrumpa, también sí, genera, a veces, al menos por ahora, ¿no? Estamos, un poco lo venimos charlando, cierta dificultad sobre cómo pararse frente al personaje, porque uno lo quiere tomar en serio a veces. Es el presidente, vos decís, bueno, hay que, qué sé yo, no por una cuestión institucional ni de la forma, pero sí, a ver, ¿lo tomamos en serio? Claro, Es, claro. ¿Lo que está haciendo es de verdad o es una joda constante? El tema es que después, como decías vos el otro día, vas al supermercado y no es una joda, no es un chiste. Las cosas están efectivamente más complicadas. Entonces, ¿cuánto de joda, cuánto es de boludo y cuánto es de hijo de puta? Perdón con cosa que esa vieja pregunta que se hacía en la revista Barcelona. No terminar de entender en qué momento es una cosa, en qué momento es otra, ¿no? sí, totalmente, y también cuánto va a durar el efecto de positivo si es que tiene uno, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque la cuestión es si lo vas a copiar o no, que es algo que también pasó con el modo comunicacional del macrismo, ¿no? Que el peronismo se interrogaba, bueno, quizás tenemos que copiar un poco esto. Y acá también la pregunta es, bueno, ¿copiamos esa ironía constante, esa incorrección, esta suerte de, bueno, todo vale y todo es en un punto un gran chiste? O entendemos, bueno, esto lo dice Zizek, el filósofo dice, nosotros tenemos que ser absolutamente pudorosos. Si ellos son lo impúdico, lo que no tiene límites, nosotros eso lo tenemos que responder con una seriedad y con una cosa de tomarnos en serio. Bueno, yo no sé cuál es la estrategia, pero es verdad que esto que decís descoloca, pero quizás nos sirve para no descolocarnos tanto, entender que son estrategias, ¿no? Está bien. Que todo esto que vemos tiene un efecto de que todo el tiempo estemos hablando de eso, y en todo caso también un poco decir que el rey está desnudo, ¿no? O todo el tiempo tratar de deslegitimar el efecto que quieren generar, que es, por ejemplo, un efecto positivo de es uno más, es antipolítica, porque todo el tiempo nosotros tenemos que recordar, no, ya no son la antipolítica, son los políticos y están tomando determinadas decisiones que nos afectan, por ejemplo, ¿no? Como tratar de romperles un poco el chiste o contar el chiste, ¿no? Si ellos quieren proponer chistes todo el tiempo, bueno, contemos el chiste, de dónde viene, por qué en algún momento va a dejar de funcionar y se va a gastar. Es como contar el truco del mago, ¿no? ¿Cómo se hace? Algo así, algo así. Sí. Te iba a preguntar porque en un momento, digo, de todo, en la pelota de cosas de sensaciones que a uno le da por escuchar al presidente de la Nación Argentina decir esas cosas en el foro de Davos, pero hay algo que vos ahí un poco lo decías al pasar, pero hay algo de un poco de la envidia también. Digo, que un tipo vaya al foro de los tipos más ricos del mundo a cagarse un poco en todo. También hay algo de un poco de envidia ahí, por lo menos que me genera a mí. No, sí, tenés razón, pero ¿por qué nos pasa eso a nosotros? Porque yo creo que nosotros, en nuestra tradición, tenemos o tuvimos eso. Si uno mira la intervención de Cristina en Davos, era un poco también eso. Era decirles, bueno, ustedes, fue cagarlos a pedo. Los cagaba a pedo, de otra manera, sí. Claro, entonces me parece que por eso también nos genera un poco envidia, porque esa dimensión anti-establishment no es algo ajeno a nuestra tradición política, no es algo ajeno a cosas que a nosotros nos ha gustado como un modo de generar una intervención. El problema es que, claro, como decís vos, nos genera envidia el gesto, pero no nos genera envidia el contenido del planteo, ¿no? Entonces, por eso estamos ahí como diciendo, nos robaron las banderas, porque en realidad el anti-establishment, en decir todos ustedes váyanse a cagar, que son los más ricos del mundo, era de alguna manera una prerrogativa nuestra, ¿no?
Entonces eso puede generar algún tipo de problema. El tema es que, ojo, reitero, hay que ver cuánto dura también esto, Sí, ¿no? Porque, a ver, sí. recordemos algunos de los géneros de las bombas de humo o del show del payaso Milei, que para mí es re el Joker, ¿no? Y como se puso ahí arriba de la tarima y su stand-up, y son, bueno, las imágenes con inteligencia artificial de los leones, que ya a mí me da un cringe infinito, pero Sí. bueno, evidentemente hay gente que le gusta. Los shows de fotos de pies, los besos con Fátima, ¿no? Toda esta cosa de ir en contra del buen gusto, de rozar el ridículo, de abrazar el ridículo de alguna manera. Las peleas con famosos, digo, pelearse con Lali Espósito, eso es rarísimo también. No es rarísimo internacionalmente, pero sí por ahí en nuestra política nacional. Bueno, todo eso me parece que va a continuar. Y reitero, para mí la pregunta siempre es ¿eso hasta cuándo funciona? Porque, ¿por qué le funcionaba a Trump, a mi entender? Le funcionó hasta la pandemia, que fue un desastre, Sí. pero le funcionaba porque era un país más o menos estable, donde algunas medidas que tomó Trump vinculadas con cierto proteccionismo tenían algún tipo de beneficio. Sí, iba, no sé, mientras hacía chistes generaba empleo, digamos. Exacto, algo así. Y también interpelaba a las grandes mayorías. Obviamente que con las minorías, con los negros, los inmigrantes, fue terrible, Sí. fue tremendo. Sí. Por eso yo no entiendo a los que dicen que Trump es peronista, pero bueno, ese es otro tema. Mm. Pero con las mayorías, bueno, había cierto encanto que pasaba también, no digo solo por el bolsillo, sino por la reivindicación material en términos más generales. Mm. Ahora, si vos haces todo este circo y a la clase media la estás partiendo, o sea, a las mayorías, o a lo que se suele pensar como mayorías, bueno, no sé si el chiste pega de la misma Sí. manera. Es un interrogante. Es una Si sigue pregunta. pegando Sí. igual, bueno, entonces todos tendremos que convertirnos en Milei, mostrar fotos de nuestras patas, darle besos a vedettes, evidentemente es lo que funciona. Llamen de nuevo al diputado Chupateta. Claro, al final. Reivindicación del diputado Chupateta, por favor. Hoy un diputado chupando una Preso por teta luchar. es un monumento a la institucionalidad en este momento. Claro, preso por chupar. Claro. Eso por chupar. No, claro. No, está bien. El show del chiste, mientras el que te cuenta el chiste te está cagando de hambre, en algún momento debería encontrar algún límite, supongo, ¿no? Si no, ahí sí habría que, como decís vos, Inca, ante ese escenario, bueno, quemar los manuales. Exactamente, pero mientras tanto lo que yo digo es que si nosotros queremos copiar un poco de esa irreverencia, en realidad no tenemos por qué copiarla porque, reitero, de hecho vi hoy unos análisis narrativos del discurso de Milei, de por qué es tan atractivo ese mesianismo, esta cosa de ser un fanático, un seguidor de una idea. Bueno, amigos narratológicos, eso está en la razón de mi vida, digo, son esquemas narrativos, modos de seducir políticamente que el peronismo conoce muy bien, porque no digo que los inventó, pero que de alguna manera es el partido que más institucionalizó ese modo de seducir desde la palabra. Ni hablar, no tenemos que esperar a que venga Milei. Si el peronismo quizás se olvidó de esas narraciones o fue criticado, porque recordemos que en un momento ese discurso de amigo-enemigo, de la épica, del mesianismo, fue cuestionado, quizás con buenas razones, pero si ahora lo empiezan a valorar nuevamente, bueno, recordemos que el peronismo de eso sabe un montón, no tiene que esperar a que venga Milei, ¿no? Total. El populismo no es algo que inventó Milei en Argentina. Totalmente. El show sobre nada de Milei en Davos, la columna hoy de la Inca, allá desde tierras patagónicas. Inca, querida, un gusto, un abrazo grande. Abrazo enorme. Abrazo Nos vemos enorme. la próxima. La Beso, Inca, Inca. en maldita suerte. Un país unido por la radio.